Buenos días, gente bella, gente maravillosa de todo el mundo, de Hispanoamérica. Estimado Antonio González, feliz día para ti. Gracias por estar con nosotros en esta excelente presentación que vamos a tener contigo y en ánimos de que el tiempo nos rinda y podamos hacer eso tan maravilloso que tú nos generas, porque si hay algo que tú tienes y que lo he podido constatar, es todo el trabajo que has hecho a nivel espiritual, a nivel de la esencia del ser humano, y que hoy vamos a tener la posibilidad de compartir con estos participantes que poco a poco van a ir entrando a la sala, yo voy a estar pendiente, y que luego lo pueden ver en YouTube en el canal de Augusto Oliveira. Te dejo en tus manos, hermano. Tienes allí, si quieres abrir una presentación para que lo abras, y la sala es toda tuya. Ok, no sé si me escuchas bien. Fuerte y claro. ¿Cómo? Fuerte y claro. Ok, perfectamente. Exactamente dónde estás ahora, Antonio. Estoy en Medellín, en el lugar en la, donde, en la ciudad de la primavera, de la eterna primavera. aunque ha llovido bastante, no te creas. Sí, Sí, bueno, de es hecho, que este tema del tema ¿cómo es que le llaman esto? El calentamiento global, todo eso ha sí, incidido. Pero sí, sigue sí, siendo una ciudad maravillosa, sí, comparado con otras ciudades que son más frías o mucho más calientes. Medellín, por lo que me han exacto. hablado, no he tenido la oportunidad, pero si Dios quiere vamos a estar, que tiene un clima, oye, demasiado sabrosito. Sí, además que tiene algunos paisajes muy parecidos a Caracas. Ay, no, entonces más rápido. Sí, entonces uno no se siente tan fuera de casa. Así es, así Ok. es. eh, Bueno, si tú me vas a dar, me vas a Sí, ya, permitir ya para te, ya, compartir ya te pantalla, ¿estás autoricé, listo? ya puedes compartir pantalla. Cuestión de que pongas allí share screen y él te va a ir guiando en lo que tú quieres mostrar, y seleccionas y entras allí. Y yo voy a estar pendiente para cuando tengas la presentación, confirmar que está allí. Ok, perfecto. Entonces, arranco de una vez, Sí, de Augusto. una vez, hermano, usted es el dueño de la sala y los protagonistas son todas estas personas que van a estar con nosotros poco a poco. Ok, perfecto. Muchas gracias, Augusto. A ti, hermano querido. Allí está. Budismo sin el liderazgo. Excelente. Muy bien, qué bueno. Bueno, ante todo, muy buenos días. Muy agradecido por la invitación de mi amigo Augusto a este evento magno, con tantas personas que puede uno mirar este mundo del liderazgo, cómo ha ido tomando terreno eh, a lo largo de los años. Y es bonito saber que el liderazgo se sale un poco de las grandes instituciones para convertirse en un trabajo mesiánico de personas que de manera individual buscan el beneficio personal, por supuesto, yo creo que eso no se puede apartar, pero también con una vocación de servicio, y es justo a partir de allí donde el budismo en general y el budismo zen en particular, de lo que les voy a hablar hoy, eh, tiene como herramientas muy interesantes. Yo me llamaba mucho la atención ese tema, ¿no? De cómo este auge de liderazgo, del coaching y todas estas herramientas que han surgido, eh, algunas están impregnadas de, de tradiciones pasadas, ¿no? Entonces, eh,
indagar en estas tradiciones y mirar más o menos de dónde vienen algunas cosas es bien interesante. Entonces, el budismo, creo que Buda, Sakyamuni, le voy a hablar un poquito de Buda, era un líder fundamentalmente. No pudo desarrollarse como líder militar a pesar de que nació en una casta militar, la casta guerrerista o de guerreros en la India. Y sin embargo, esa inclinación, esa curiosidad, ese sentimiento por el ser humano y por toda esa angustia que él veía en la población, lo llevó a soltar, a dejar esa vida que tenía de lujos y de tenerlo todo, absolutamente todo, desde el punto de vista material, tenía una familia. Sin embargo, había un vacío allí en su espíritu, en su ser interno, ¿no? Que lo empujó a, a buscar algo que le diera una respuesta a todo esto que sentía. Una de las cosas que nos cuenta la historia es que haciendo un recorrido por esa población que estaba bajo... Perdí un bloque, lo perdí. ¿Alguien tiene, Puede por ser favor, que era Alfredo? Ok, gracias. Vamos a tratar de mantener apagados los micrófonos, por favor. Gracias. Les decía que una de las cosas que hizo que Buda buscara esta vida espiritual fue la observación de tres cosas que le llamaron poderosamente la atención y que él llamó como el punto de inicio de su búsqueda. La enfermedad, la vejez y la muerte. Le pareció a Buda que son la causa del sufrimiento, ¿no? Por favor, los micrófonos, les agradezco, ¿sí? Gracias. Descubrió que el sufrimiento era algo que parte o forma parte de la vida del ser humano, del cual estaba atado, amarrado allí el sufrimiento. Y les decía que estas tres cosas que él observó eran la causa, la fuente del sufrimiento más patente, ¿no? La enfermedad, la vejez y la muerte. En una cuarta visión o una cuarta visita a su pueblo, se dio cuenta que habían unos personajes apenas vestidos haciendo unas posiciones a las cuales él le llamó mucho la curiosidad. Y al preguntar, descubre que estas personas son renunciantes. Y esta palabra renunciantes comenzó a ser lo más importante en su vida, porque entonces en este momento que él decide dejar totalmente su vida anterior para dedicarse a este trabajo de renuncia. Sin embargo, hay dos cosas que quedan a los extremos. Por un lado, esta renuncia un poco extrema que él experimenta y se hace experto, se hace un maestro de toda esta tradición yógica, se hace un yogi. Sin embargo, esa inquietud, esa cosa que no se saciaba dentro de él, permanecía allí, latente. Entonces sintió que todo esto que parecía muy valioso y que realmente lo era, no era suficiente para él. Y al llegar a un momento extremo, de casi perder la vida por inanición, por poca alimentación, por demasiados ayunos o ayunos demasiado prolongados, en un momento de debilidad, una persona, una mujer, una muchacha de la población se acercó con una ofrenda para los muertos, los espíritus del bosque. Y al conseguirse a esta persona, que era casi un cadáver, le ofreció este alimento y él decidió tomarlo. Él decidió tomarlo. Y en ese momento se dio cuenta de que esos dos extremos, ese extremo que había vivido de opulencia y ese extremo que lo llevaba casi a la muerte, no eran sanos.
y decidió bañarse, vestirse y raparse la cabeza y renunciar a todas esas cosas que había, de las cuales se había hecho en su búsqueda, y decidió sentarse. Escogió una postura y fue la de sentarse. Dentro de las posturas de yoga, tal vez es la postura más cómoda y tal vez eso es lo hizo decidir esta postura. Para nosotros occidentales, los que no practican yoga o los que no tienen una actividad física, tal vez sea una postura muy difícil, pero para Oriente es casi que la postura habitual dentro de sus casas, no tienen mucho mobiliario. Se dice que Buda se sentó al pie del árbol de una higuera, que ahora llamamos higuera religiosa o el árbol del despertar o el árbol del Bodhi. Y se cuenta que entre 7 y 9 días, los que se encuentran allí, su mente, la mente de Buda pasó por un proceso en medio de esta introspección con diferentes estadios, desde la distracción hasta la extrema concentración. Y esa extrema concentración lo llevó a esto que llamamos el despertar. Y esto que llamamos el despertar no es otra cosa sino que darnos cuenta de la vida tal cual es. Es un trabajo que, que debemos realizar a partir de esta experiencia. Entonces, esta experiencia que yo les traigo hoy y cómo concatenar esto que se llama budismo, que es una tradición religiosa, con esto que es el liderazgo en nuestra época moderna. ¿Qué descubrió Buda en su despertar? ¿No? Nos trae algo muy particular que es lo que él llamó las 4 nobles verdades. ¿Sí? Se dio cuenta que el sufrimiento era parte de la vida humana y es la primera verdad, la primera noble verdad, la verdad del sufrimiento. En Pali se pronuncia dukkha y dukkha no es solamente el sufrimiento extremo por una muerte, por una pérdida, sino todas las incomodidades que sentimos a lo largo del día, desde un zapato apretado hasta un transporte público atestado de gente. Todo eso es dukkha y todo eso provoca una insatisfacción, una incomodidad que nos lleva a un momento de sufrimiento. La segunda noble verdad es la causa del sufrimiento. Y para Buda la causa del sufrimiento es el apego, el aferrarnos, el aferramiento, ¿no? El aferramiento a estas situaciones que nos producen esta sensación y el aferramiento a todas las cosas que hay, todas las cosas de las que disponemos. El aferramiento a las cosas materiales, a las personas y al temor intrínseco que produce la pérdida de todo esto. La tercera noble verdad es la verdad de la extinción del sufrimiento. Entonces, Buda nos dice, este sufrimiento puede desaparecer de nuestras vidas. Se puede dejar de sufrir. Evidentemente, el dejar de sufrir tiene sus tonalidades, ¿no? La cuarta noble verdad es el camino, el método, la forma que él crea para que esto de la extinción del sufrimiento se produzca. Y lo llamó el noble óctuple sendero. Noble óctuple sendero porque son 8 pasos, ¿no? Aquí les extraigo un concepto. Los elementos del noble camino óctuple se subdividen en 3 categorías básicas y esto es muy importante, los títulos de esta categoría. La sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento de la mente. Son un trípode o una pirámide de donde nos vamos a sostener y de donde va a surgir todo este método que es el método para la extinción del sufrimiento. Y aclaramos aquí algo. En todos los elementos del noble camino, la palabra correcta, porque en todas aparece, es una traducción de una palabra en Pali, sama,
que significa plenitud, coherencia, perfección o ideal, ¿sí? No solamente eso correcto, sino estas cosas que significan un poco más allá de correcto, ¿no? Esa plenitud, la coherencia. La coherencia es fundamental en todas nuestras acciones. Y de la sabiduría se desprenden la visión correcta o la comprensión correcta y el pensamiento o determinación correcta, que son dos puntos. Esto está organizado de una forma que da vueltas y se mezclan entre sí todos estos puntos. La visión es esa mirada, no solamente cómo vemos las cosas desde nuestro propio ego, sino con una apertura más amplia, y eso es lo que nos va a permitir ver la vida o las tonalidades de la vida tal como es y poder percibirla con una mayor eh, nitidez, como cuando nos colocamos los lentes, las gafas para ver mejor, para leer, es tal cual eso. Por eso lo llama visión o comprensión correcta, y les recuerdo que esto de correcto tiene otras connotaciones. El pensamiento o determinación correcta tiene que ver con la intención propia, con lo que está muy internamente, lo que nos mueve. Y en el caso nuestro, en el caso del liderazgo o del coaching, ¿qué nos mueve, no? Nos mueve por un lado el propio bienestar, pero también muy internamente, a veces, o muy en la superficie, hay personas que las percibimos muy serviciales. Esa cualidad y ese don del servicio es fundamental. Y eso está implícito aquí en el pensamiento y la determinación correcta. La conducta ética o virtud es el otro punto, y de ahí se desprenden el habla correcta, el actuar correcto y el medio de vida correcto. Esto nos coloca en esta parte ética, que es lo que mostramos a los demás. Lo que enseñamos en cualquier curso que podamos dar debe ir en consonancia con nuestro comportamiento y con nuestra forma de vivir, ¿no? Nuestra expresión hacia los demás, esa forma amable, esa forma amorosa, que no debe ser un disfraz, algo que nos ponemos para enfrentarnos a los otros, sino algo que nace desde dentro, ¿no? Algo que debe producirse desde dentro. Y que en algunas oportunidades, cuando nos cuesta las relaciones, es algo que se puede cultivar. Si estamos en medio, sobre todo, escogemos estas vías como forma de vida, ¿no? El querer transmitir un conocimiento hacia el liderazgo o hacia una mejor forma de vida. Entonces, el habla correcta, el habla coherente, el habla sabia es fundamental porque es nuestro medio de expresión. El actuar correcto, como les decía, es cómo nos comportamos, y ese comportamiento debe estar en consonancia con esa palabra que estamos diciendo. ¿Ok? Y el medio de vida correcto, en este caso, por supuesto, es la vida honesta, la vida sin trampas, la vida que nos permita poder estar en medio de los demás con una conciencia tranquila. El tercer punto, que es el samadhi, el entrenamiento de la mente, y que tiene que ver más específicamente con lo que hemos llamado meditación en Occidente, y que tiene como consecuencia estos tres puntos. El esfuerzo correcto. El esfuerzo correcto tiene que ver con ese esfuerzo sabio que hacemos para tener, obtener y realizar las cosas que nos planteamos. Cuando excedemos ese esfuerzo correcto, cuando nos pasamos del esfuerzo que somos humanamente capaces de hacer, se van a producir una infinidad de cambios negativos en nosotros. Aparecen las enfermedades, aparecen la angustia, la ansiedad, ¿no? Y esto no va a permitir, indudablemente, que podamos transmitir, que podamos cumplir con los otros puntos que hemos visto hasta ahora. Entonces, el esfuerzo
debe estar en un punto medio, ¿no? Si somos muy flojos, si queremos tener un emprendimiento, pero no hacemos lo suficiente, entonces jamás, y nos quedamos en la queja, en por qué esto no me sale, sin darnos cuenta tal vez que el esfuerzo que estamos haciendo no es el suficiente. La atención o conciencia del momento correcto, y yo lo llamaría el momento presente. Una de las cosas a las que nos llama el budismo y específicamente el budismo zen es la atención a cada una de las cosas que hacemos, desde las más simples y sencillas, como cepillarnos los dientes, hasta las más complejas, como es la relación con los demás, la relación con todas las cosas que nos rodean, las cosas que forman parte de nuestra vida, que son medios hábiles para nuestra vida, la relación que tenemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros jefes o con nuestro negocio, si tenemos un emprendimiento, con las personas que acuden a nosotros a buscar nuestra ayuda, nuestra guía. Entonces, esa atención debe estar siempre presente y la mejor forma de entrenar esa atención es sentirse presente momento a momento en cada respiración. Respirar es fundamental para estar siempre presente. El tercer punto es lo que llamamos samadhi, concentración o meditación correcta. Meditación es una palabra que hemos heredado de Occidente, esta práctica de la cual se desprende todo esto y que realizó el Buda, tiene que ver más con atención y concentración, y no podemos, la hemos encasillado en esta palabra que llamamos meditación, y la seguimos llamando así como una forma pues convencional de hacerlo, pero vamos mucho más allá, va muchísimo más allá. Entonces, estos puntos que les traigo aquí, me parece que son súper importantes. Y estos puntos los tomé de un maestro zen que tiene una página que se llama Choco Buda. Al final le pongo la página y me parece que resume perfectamente y adapta a este tiempo moderno toda esta sabiduría del budismo. Vivir con estrictas guías de ética moral. Yo les voy a dejar la presentación, se la voy a dar para no extenderme con eso porque hemos hablado un poquito de esto. Pero el liderazgo tiene que pasar siempre por una forma de vida. Esto de tener una filosofía que nos sustente, una plataforma, sea nuestra religión, sea nuestra filosofía, cualquier cosa que sigamos, tiene que estar presente. No podemos estar vacíos de ese contexto porque andaríamos dando tumbo y sin poder transmitir absolutamente nada. Creo que eso es fundamental. Mejorar constantemente, y mejorar constantemente quisiera que tuviera ese significado de, primero, la autoobservación y qué es mejorar. Ese concepto de mejorar puede ser una cosa para uno y una cosa para otros. Creo que siempre, y ese es el llamado de Buda y del budismo, el punto medio es necesario buscarlo, ¿no? Los excesos siempre nos van a llevar a, tal vez que ese mejorar constantemente es llenarnos de cursos y de tener una hoja de vida, un currículum muy extenso, porque pensamos que si presentamos una hoja de vida con 1 millón de cursos, seguramente nos van a escoger o van a pensar que somos los mejores. Y esto tiene sus bemoles, ¿no? También. Yo creo que el conocimiento de lo que podemos llamar la transmisión de este liderazgo o del coaching pasa también por esa ecuanimidad, ese equilibrio, ¿no? De lo que aprendemos y de que en definitiva es nuestra propia vida, ¿sí? Creo que hay que equiparar un poco en cuanto a, a ese bagaje, ¿no? Esa mochila de herramientas que tengo, que no puede ser muy pesada porque al fin y al cabo nos llenamos de un conocimiento muy extenso, muy grande, y luego nos damos cuenta que la cosa es un poco más sencilla, un poco más fluida para los otros, ¿sí? Cuando nos llenamos de vocabulario
muy técnicos, a las personas se quedan encandiladas. En lugar de ponerle una luz en sus manos para que se guíen en el camino, es como si pusiéramos un reflector en la cara, ¿no? Entonces, el objetivo de nuestro trabajo se pierde totalmente. Inspirar, esto me pareció muy bonito, ¿no? Vivir por lo que se enseña, mantener valores éticos incorruptibles, proteger, escuchar, comunicar correctamente y ser compasivo es la mejor fórmula para que los demás estén bien y caminen hacia la misma dirección. Aquí aparece una palabra que es la palabra compasivo. Y una de las cosas que nos enseña Buda y el budismo es la compasión. La compasión se nos quitó del vocabulario porque la hemos equiparado con la lástima y creo que la compasión es ese conectarnos con el dolor del otro. Nunca nos vamos a poder poner en el lugar del otro. Es muy difícil. Pero sí podemos tener una mirada solidaria, una mirada compasiva, de conexión con el otro, con los otros, que es lo que en definitiva nos va a permitir poder ponerles en sus manos una herramienta que les permita avanzar en sus propias vidas, ¿no? Proteger. Proteger y protegernos, diría yo. Un líder siempre ve por la salud física y mental de las personas que lo rodean, pero yo agrego que también de la propia salud física y mental, porque en definitiva somos nosotros los que vamos a estar al frente de un proyecto o de una persona. Aquí el maestro dice poner de lado sus gustos y preferencias para los demás, para que los demás estén bien y en condiciones de seguir adelante. Esto puede tener una connotación un poco dura, porque yo creo que siempre nuestro bienestar debe estar presente. Eh, el prestar servicio significa de todos modos una entrega hacia los demás, pero no me puedo entregar hacia los demás, vuelvo a lo del punto anterior, si esa entrega no ha sido pasada por mi propio ser, por mi propio ser interior, ¿sí? Entonces, esta salud física y mental debe estar en consonancia con una vida saludable física y mentalmente. Lo que hacemos hacia los demás y por los demás tiene que estar en consonancia con nuestro propio bienestar. Proveer, un líder no solo es jefe de un grupo, es un proveedor. Tiene que dar tanto herramientas y condiciones de trabajo. Creo que en este grupo, en esta convención, cada uno de ustedes está capacitado para tener todas las herramientas necesarias. Y lamento no haber podido escuchar todas las ponencias todavía y sobre todo en vivo, que es chévere la participación, pero esas herramientas son las que nos van a permitir proveer al resto de las personas, a esas personas que atendemos como clientes, como familia, incluso en nuestro trabajo, de una manera óptima. Guiar. La seguridad de un líder desarrolla a lo largo de los años es la luz que guía a los demás. Sin embargo, yo quisiera acotar aquí que esta guía y esta intención de guiar siempre tiene que estar revestida por el don de la humildad, ¿sí? El don de la humildad, porque no podemos pretender que porque nos hemos hecho de algún cúmulo de herramientas, estamos por encima de los demás. La vulnerabilidad está presente en todos, ¿sí? Y cuando una persona llega a nosotros y se abre completamente, entonces nosotros debemos ser muy humildes para aceptar y agradecer esa apertura de esa persona, que es lo que nos va a permitir de alguna forma ayudarlos. Saber escuchar y comunicar es imperativo para que los demás sepan hacia dónde deben caminar. Eso está presente o debe estar presente siempre en todas nuestras herramientas y todo lo que hacemos. Inspirar, vivir por lo que se enseña, mantener valores éticos incorruptibles.
proteger, escuchar, comunicar. Sin embargo, esto de valores éticos incorruptibles también tenemos que ponerlo en una balanza porque somos seres humanos, podemos cometer errores. Y siempre digo que los errores pueden ser perdonables si la intención no fue la de dañar a otros, aunque esto pueda suceder. Siempre la intención es lo que acompaña a la persona, ¿no? Es eso que brota desde muy dentro. Entonces, debemos ser muy conscientes de que cada una de nuestras acciones va a producir un efecto fuera, hacia los demás, y un efecto dentro hacia nosotros. Entonces, la autoobservación, el no ser muy eh, reactivos, ¿sí? Esa palabra hay que tenerla muy presente. No podemos ser reactivos a la hora de sentir un estímulo externo. La respuesta hacia algo debe pasar siempre por la ecuanimidad, ¿sí? Escucharnos antes de decir algo para que eso que vamos a decir no sea algo doloroso, una ofensa o algo que pueda marcar negativamente a la otra persona, incluso con las personas que vienen a buscar nuestra atención. No podemos hacer un juicio de valor con respecto a las cosas que nos parecen que han llevado a esta persona a sufrir o a tener errores, ¿no? Debemos ser otra vez muy compasivos con él. Dejar un legado, el maestro habla de dejar un legado. Yo no sé si esto sea algo que debe ser intencional. Yo creo que en nuestro accionar siempre vamos a dejar un legado. Ojalá que sea positivo, a veces puede ser negativo. Y entonces aquí vuelvo otra vez al tema de la atención a cada una de las cosas que hacemos. Y este legado sí nos va a permitir, ¿no? Que eso que dejamos, eso que entregamos a los otros, sirva no solamente a esa persona, sino a todo un conglomerado. Conglomerado que esté al alcance nuestro, ¿no? Al alcance de todo lo que nosotros nos hemos permitido desplegar. Esto que dice aquí el maestro es muy importante. El nombre del líder será olvidado con el tiempo, pero no así lo que enseñe y su compasión. Y con esto creo que es lo más bonito, creo que es la herramienta más importante de la que nos podemos hacer. Aquí dejo algunas consideraciones que escribí esta mañana, las agregué, producto un poco de mi propia experiencia. La impermanencia, todo cambia constantemente. Es algo que tiene que estar presente. Queremos que hayan cosas que no pasen, que hayan personas que no se vayan de nuestras vidas, que hayan situaciones alegres, felices, que no pasen. Pero si somos conscientes de que la vida es impermanencia, ese es uno de los pasos para que el sufrimiento no esté tampoco presente. Porque también saber que el sufrimiento es impermanente nos hace entrar en un estado de una alegría que podemos compartir con los demás. Aprecia el momento presente. Ya lo hemos dicho muchas veces. Es el único momento que existe, no hay otro. Solamente este momento. Ni pasado ni futuro. Planificamos para el futuro. Podemos planificar. Eso no está de más y hay que hacerlo, sobre todo cuando tenemos agendas que necesitamos manejar. Pero saber que el momento en el que estamos con una persona frente a frente es solo eso. Cuando estamos frente a nuestro plato de comida es solo eso lo que hay. Todo está interconectado. Eso es fundamental, respetar cada existencia y cada cosa con la que interactuamos. Las cosas materiales, este computador que tenemos enfrente que nos permite comunicarnos hoy en día, esta tecnología que es producto del saber humano, tiene que estar, tiene que ser respetado, tiene que ser cuidado. Y así como cuidamos estas cosas materiales, tenemos que cuidar nuestras relaciones y cada una de las personas que aparecen en nuestra vida. Porque incluso el conductor de un colectivo con su mal humor que puede tener, puede darnos una lección de vida. Vivir con atención, una vez más, es tener conciencia de la vida,
cada cosa es importante en el momento presente. La vida es tal y como es y no como queremos. Un líder se adapta y crea. Eso es fundamental, fundamental. Cuando algo no nos sale como queremos, siempre hay una forma de hacerlo. Y siempre va a haber la palabra amable para decir, discúlpenme, no pude hacer la presentación, se me presentó esto, pero si tenemos las herramientas frescas, siempre vamos a poder decir algo positivo y sin especular, ¿no? Siempre desde la honestidad. Bueno, hasta aquí mi presentación y mis palabras. Una vez más, gracias, Augusto. Inmensamente agradecido por esta invitación. Esto tiene mucha tela que cortar, es muy extenso este tema, pero quería traer esto que es lo más sencillo que podía expresarles y espero que sea positivo para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Antonio, gracias, Antonio. Y te comento, mira lo que me acaba de llegar. Esto es una aplicación en la que sigo y me envía siempre regalitos. Y este regalo que me acaba de enviar, por eso que hablamos de la causalidad, no de la casualidad. El momento presente es el único sobre el que tenemos dominio. Rápidamente, y si podemos, Antonio, después nos envías y vamos a estar atentos a que en el grupo, tus redes sociales, la gente te pueda seguir. Si Perfecto. puedes quitar la presentación para que nos veamos un poquito aquí en la pantalla. Y además, ¿verdad? Exacto. Ahí arriba donde dice salir de la presentación y listo. Excelente, Ya dejo de excelente. verse. Ok, perfecto. Nada más para hacer un comentario en estos 2 minutos y medio que tenemos. ¿Dónde conozco yo a este señor Antonio? Señor Antonio, él es venezolano, se encuentra en la ciudad de Medellín. Y yo creo que de una u otra forma, voy a decir algo, con el permiso de Antonio, que había algo que lo dispuso que él estuviera en Medellín, porque él encontró allá un sitio de paz y espiritualidad inmensa. Es una persona que cuando hablamos con él, lo que te genera, o a mí particularmente lo que me genera es una paz y una tranquilidad espiritual, porque él la vive, de manera que todo esto que él nos ha presentado ha sido desde su experiencia, no es que lo ha leído, sí, que seguramente que ha leído muchas obras y muchos temas de los que ha compartido, pero lo más importante es que lo ha vivido y que ha conseguido en ese sitio muy especial de Antioquia, allá en Colombia, ese lugar tan divino donde él hace esos retiros. Y qué interesante, yo estaba compartiendo por el grupo, porque a veces pensamos, ¿y qué tiene que ver el tema de Antonio con el liderazgo? Fíjate todas las enseñanzas que nos dejó Antonio a través de su presentación, y que siempre hablábamos del liderazgo, desde el ser interno que somos, desde adentro hacia afuera, pero es solamente palabras, pues entonces eso es letra muerta, hay que vivirlo. Yo recordaba, Antonio, cuando tú estabas haciendo la presentación, un gran amigo, y antes que eso me diga que no, yo, mire, déjame que voy a terminar explicando lo que mi amigo hizo. Mi gran amigo Freddy Franco entró en una sesión y cuyo trabajo era estar un día completo. ¿Sabes lo que es un día completo sin moverse? Bueno, claro, tenían sus horas para comer, pero el resto del tiempo era estar presencia centrada, concentración plena. Y decía, wow, hermano. Y llegar a ese nivel de verdad que magnifica la esencia del ser humano cuando nosotros estamos en ese dominio permanente. Te agradezco mucho, estimado hermano querido del alma. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones. Y nos vemos dentro de un ratico que vamos a tener una chica de esa energía pura. Un gran abrazo, estimado Antonio. Amén, amén, amén.